Llegó a la prisión como un novato, un pez fuera del agua. El viaje hasta allí se realizó en una camioneta sin ventanas, con las manos esposadas a una cadena alrededor de la cintura. A su lado, un hombre lloraba suavemente. No lo haces. Se había prometido a sí mismo que no haría eso. La proyección duró 6 horas. Le quitaron la ropa, el reloj, el anillo que llevaba desde que se casó y la foto de su hija que llevaba en la cartera desde hacía 3 años. A cambio le dieron un número, no un nombre, un número. Nos dieron un uniforme que no nos quedaba bien, un colchón que olía a sudor ajeno y una serie de reglas que nadie seguía realmente. Lo llevaron a un pabellón y lo hicieron caminar por un pasillo que parecía no tener fin. Los hombres lo observaban desde los barrotes, desde las puertas entreabiertas, desde el patio más allá de las ventanas reforzadas. No había odio en sus ojos, sino cálculo, la fría evaluación de un depredador frente a su presa. Lo que aún no sabías es que, en el momento en que saliste de esa camioneta, un cronómetro invisible comenzó a correr. Tenía entre 1 día y 2 semanas para descubrir quién estaba allí. Allí afuera eras alguien con una historia, una familia, un trabajo, una reputación construida durante décadas. Allí nada de eso existía. Era una página en blanco y otros estaban a punto de escribir en ella, lo quisieran o no. La primera lección fue clara. En ese lugar todos pertenecían a algo. Los pandilleros negros dominaban el bloque D. Los arios controlaban el patio los martes y jueves por la tarde. Los sereño dominaban la balanza de la cocina. La mafia mexicana tenía tratos con los guardias que nadie mencionó en voz alta. Si llegaba sin ataduras, sin grupo, sin protección, era vulnerable. Parecer neutral era lo más peligroso que podía hacer. El primer día comió solo. Se sentó en una mesa vacía y sintió el peso de decenas de ojos en su espalda. Un hombre se acercó y se sentó frente a él. No se presentó. Se quedó mirándolo durante un largo momento antes de preguntar, ¿de dónde eres? No fue una conversación casual. Era la pregunta más importante que haría allí. La respuesta definiría todo lo que vino después. Alguien decidió que valías algo, quizás por su procedencia desde fuera, quizás por sus crímenes, porque ciertos crímenes despiertan respeto allí, mientras que otros despiertan todo lo contrario. O tal vez alguien dio su palabra por ti, alguien que ya estaba allí cuando llegaste, que conocía a tu tío, que salía con tu prima o cumplió condena con tu hermano mayor en otra prisión años antes. El mundo interior era más pequeño de lo que cualquiera de fuera podía imaginar. Ahora era una perspectiva. No era miembro de pleno derecho, no había pasado por el ritual de iniciación de esa organización específica, pero lo estaban observando y poniendo a prueba. Me dieron pequeñas tareas para ver cómo las realizaba. Le pidieron que llevara algo, un paquete pequeño que no podía abrir ni preguntar qué era. Lo llevaba de un pabellón a otro durante los cambios de turno de los guardias, cuando su atención estaba más dispersa. Lo entregó y no preguntó qué era. Esa fue la respuesta correcta. Enviaron un mensaje a alguien bajo custodia especial. Encontraste una manera. No explicó cómo. Esa fue la respuesta correcta. Le pidieron que se quedara en un lugar determinado, a una hora concreta, y que no hiciera nada más que observar. Te quedaste y observaste. No pasó nada. No sabía si era una prueba, si me había perdido algo o si todo salió exactamente según lo planeado. No pregunté. Esa fue la respuesta correcta. Estaba aprendiendo el idioma de ese lugar. No la lengua hablada, aunque también tenía su propio vocabulario, sus códigos, palabras que allí dentro significaban cosas diferentes. Estaba aprendiendo un lenguaje silencioso. La forma en que alguien se paró en la entrada podría ser una advertencia. Como el contacto visual, que duró un segundo más de lo habitual, significaba algo específico. Como un guardia que solía pasar por tu celular para hablar, de repente dejó de hacerlo. Estaba aprendiendo a sentir la atmósfera de una habitación antes de entrar. Estaba aprendiendo que todo comunicaba algo y que interpretar esto correctamente era la diferencia entre salir en la fecha prevista o no salir nunca. Ahora era un soldado. Había pasado por el ritual, el bautismo, la ceremonia que marcó su ingreso definitivo a la organización. Quizás dolió, probablemente le dolió, ese era el objetivo. Era un soldado raso, el peldaño más bajo de la jerarquía, pero ya no estaba al final de la cadena alimentaria. Esa distinción importaba más que casi cualquier cosa. Estaba protegido. No del todo, no sin condiciones, pero sí protegido. Los hombres que lo rodeaban eran sus hermanos de una manera que la palabra hermano apenas podía describir. Sangraría por ellos. Algunos ya habían sangrado por ti de maneras que quizás nunca sabrías. Su papel como soldado era simple en teoría y brutal en la práctica. Seguiste órdenes. No cuestionó, no negoció, simplemente ejecutó.
Las drogas que circulaban allí, los impuestos protectores aplicados a los más débiles, la violencia que mantenía la jerarquía. Usted era el instrumento de todo. Cuando el liderazgo decidió que alguien debía rendir cuentas, fuiste tú quien transmitió el mensaje. Cuando el liderazgo decidió que era necesario enviar un mensaje, usted fue quien lo envió. Yo no planeé estas cosas. No obtuvo ningún beneficio significativo de ellos. Me arriesgué. Otros se quedaron con las ganancias. Ese era el arreglo económico básico de toda organización criminal que alguna vez existiera, y usted estaba en su base. Pero lo que este arreglo le proporcionó no tiene precio. Entré a la cafetería y los hombres se alejaron. No por miedo a usted específicamente, sino por respeto a lo que representaba, la organización a sus espaldas, la red de lealtad y violencia que su membresía señalaba. No había estado solo en ningún lado desde el día que empezó. Puede parecer poco, pero no lo es. Sabía lo que la soledad le hacía a un hombre allí dentro. Había visto que les pasaba a otros. No dejaría que te pasara a ti. Ahora tenía reputación, no surgió de la nada. Hubo un episodio 6 meses después de su llegada del que todavía se hablaba en voz baja. No hablaste de eso, hablar disminuiría el impacto. La reputación había crecido por sí sola y así fue como se construyeron reputaciones como esta. La dirección se había dado cuenta, siempre lo noté. Un verdugo no era solo alguien violento. El patio estaba lleno de gente violenta. Las prisiones funcionaban con la violencia, como otras economías funcionan con el dinero. Un albacea era alguien preciso, alguien que entendiera que la violencia era una herramienta, y como cualquier herramienta, su valor dependía de cómo se utilizaba. Depende completamente de cómo y cuándo lo uses. La violencia incontrolada es una responsabilidad. Atrae investigaciones, llama la atención del director, el FBI, de los comités federales de supervisión que de vez en cuando se interesan por lo que sucede entre estos muros. La violencia controlada, aplicada con precisión quirúrgica a la persona adecuada en el momento adecuado y por el motivo adecuado, es la base del orden. Eres la base del orden, cobras deuda. No todas las deudas son financieras. Algunos hombres deben favores, otros deben callar. Algunos hablaron con los funcionarios penitenciarios de una manera que no deberían haberlo hecho. Tienes conversaciones con estos hombres. La mayoría de ellos terminan cuando la otra persona acepta hacer lo que debería haber hecho en primer lugar. Algunos suben. Cuando suben, estás preparado. Es eficiente. Te sientes menos de lo que esperabas. ¿Has pensado en eso? ¿Alguna vez has reflexionado sobre lo que significa sentirte menos de lo que imaginabas? Este razonamiento no lleva mucho más allá. No hay ningún lugar útil al que pueda llevarte, el líder de la facción. El liderazgo te ascendió porque demostraste algo que la mayoría de los soldados nunca demuestran y la mayoría de los ejecutores nunca desarrollan: juicio. Cualquiera puede seguir una orden. Casi cualquier persona puede cometer violencia cuando se le ordena que lo haga. Lo que casi nadie puede hacer es mirar una situación compleja, una con múltiples facciones, intereses en conflicto, información que puede ser cierta o no y consecuencias que se extienden en 6 direcciones diferentes, y tomar una decisión que resulte ser correcta. Tú tomaste estas decisiones. Acertó más de lo que se equivocó. Ahora es un toma la decisión. Administre su sector penitenciario como un gerente administra un distrito comercial. Hay albaceas que te responden, soldados debajo de ellos. Resuelve disputas entre miembros porque los miembros pelean todo el tiempo, por dinero, por mujeres en el exterior, por insultos reales o imaginarios, por quién se llevó lo de quién del fondo de la cantina. Se ocupa de los conflictos entre organizaciones. Estas son las negociaciones que requieren la mayor delicadeza, porque una negociación mal resuelta puede significar una guerra abierta en el patio, que conduce a bloqueos, que paraliza toda la economía penitenciaria, lo que desagrada a los dirigentes que están por encima de ustedes. Administrar dinero. Recibes tu porcentaje de todo lo que pasa por tu territorio. Drogas, principalmente. La prisión está inundada de drogas. Todo el mundo lo sabe, incluida la dirección, porque parte de lo que ingresa proviene de personas asalariadas que trabajan para ellos. Sabes quiénes son estas personas. Mantenga estas relaciones con cuidado, pero gestiona algo más complicado que el dinero, la violencia o el territorio. Tú gestionas la información. Sabe cosas que podrían destruir a la gente de ambos lados de los barrotes. Este conocimiento es tu verdadero poder. También es tu mayor vulnerabilidad. Un hombre que sabe demasiado siempre está en peligro por parte de aquellos de quienes sabe demasiado. El enlace. Ha cumplido 4 años de una condena de 12 años. Durante ese tiempo, construyó algo extraordinario dentro de estos muros, una red. No solo dentro de una propia organización, sino entre organizaciones, algo que casi nadie puede hacer, porque las divisiones raciales y territoriales de la política penitenciaria son casi geológicas en su permanencia. Encontraste las lagunas, los puntos donde la ideología cede ante la presión de la economía.
Resultó que los líderes de la Hermandad Aria y los líderes de la familia Gorila Negro se sientan en la misma mesa si el trato es lo suficientemente bueno y el hombre que organiza la reunión es lo suficientemente digno de confianza. Eres ese hombre, eres el enlace, todo pasa a través de ti. Drogas que entran por la sala de correo, por visitantes, por guardias con los que tienen relación. El dinero circula entre cárceles a través de cuentas de comedor y transferencias bancarias organizadas por personas del exterior. La información viaja entre organizaciones que oficialmente se odian entre sí, pero que en la práctica se necesitan mutuamente para mantener la operación en funcionamiento. Tiene contactos en otras unidades en todo el estado. Su red se extiende más allá de estos muros en formas que la administración desconoce y que los investigadores federales han estado tratando de mapear durante 3 años sin éxito. Tiene 41 años. Has estado en prisión desde que tenías 29 años. El mundo exterior ha seguido sin ti de maneras que son difíciles de comprender plenamente. Tu hija tiene ahora 16 años. Lo visita 2 veces al año. Te mira desde el otro lado de la mesa de la habitación de invitados con ojos que contienen algo que no puede identificar del todo. No es odio, es algo más complejo que el odio. Piensas en esa mirada de noche cuando la cuadra está en silencio. El subjefe, el hombre encima de ti cayó. Así es como suelen ocurrir estos ascensos. No en una sucesión fluida, sino en un vacío repentino. Una redada, un traslado a una prisión de máxima seguridad, un asesinato, un arresto por nuevos cargos, una sobredosis, un trato con los fiscales que termina con el tipo que lleva un micrófono y desaparece bajo custodia protegida. El hombre que dirigió la organización dentro de esta unidad durante 7 años desapareció en una semana. El caos que sigue es inmediato y peligroso. Todos observan para ver quién llenará el vacío y si quien lo haga tendrá el peso para mantenerlo. Tú lo llenas. Espera. Este proceso no es limpio, ni sencillo, ni gratuito. Han sido 2 semanas que no le contarías a nadie bajo ningún concepto, por ningún motivo. Al final de ellos, eres el sous chef. La organización tiene una estructura por encima de usted que ahora existe principalmente en el exterior. Un liderazgo que coordina las operaciones de múltiples unidades y las actividades en las calles que alimentan con dinero y productos al sistema penitenciario. Les informa a través de canales cuidadosamente ocultos, cartas codificadas, mensajes transmitidos por abogados que pueden saber o no que están transmitiendo mensajes. Contactos realizados durante breves periodos de llamadas telefónicas que usted sabe que están monitoreados, pero que ha aprendido a usar de todos modos porque sabe lo que buscan los monitores y cómo decir cosas que no suenan como lo que realmente son. Estás dirigiendo una empresa criminal desde el interior de una prisión. Esto no es ni una metáfora ni una exageración. Tiene más control operativo sobre ciertos negocios en ciertos vecindarios de esta ciudad de lo que cualquiera en el exterior cree. El jefe. No hay ninguna ceremonia para esto. Nadie te da un título. Nadie envía un comunicado. Los hombres que te rodean simplemente empiezan a tratarte de manera diferente. Y esta diferencia de trato es el título. Ya no eres el subdirector de tu organización dentro de esa unidad. Él es el jefe. La autoridad es reconocida por el liderazgo externo. Has estado en prisión durante 8 años. Desarrolló la capacidad de controlar inmensas cantidades de energía desde el interior de una celda que medía 2 por 2 metros y medio. Sabe cosas sobre cómo funcionan las instituciones, cómo fluye la información, cómo se puede motivar a las personas, que la mayoría de los graduados de escuelas de negocios nunca entenderán, porque nunca han operado en un entorno donde las consecuencias del fracaso sean tan inmediatas y tan definitivas. Manejas a decenas de hombres directamente. Hay tenientes que dirigen cientos más. Mantiene relaciones con la dirección que nunca se discuten abiertamente, pero que dan forma a todo el funcionamiento de esta unidad en el día a día. Ciertas cosas están permitidas, otros no, se entienden los límites. Cuando alguien cruza una línea, usted lo resuelve antes de que la gerencia tenga que intervenir, porque la gerencia preferiría no intervenir si usted lo resuelve primero. Este acuerdo conviene a todos. También te convertiste en algo que no esperabas llegar a ser, un juez. Los hombres acuden a ti con disputas que no tienen nada que ver con la organización. Vienen porque saben que eres justo, saben que piensas antes de actuar, saben que tomas decisiones con las que las partes involucradas pueden aceptar. Te sientas en tu celda y escuchas a un hombre decir que otro le debe dinero por una deuda de póker que se remonta a 14 meses atrás, haces preguntas, evalúas lo que escuchas y emites un veredicto. Y este veredicto es definitivo. No hay recurso. A veces piensas en lo que eso significa. Lo que podría haber sido una vida diferente, donde estas habilidades específicas se aplicaron en otra dirección. No dediques mucho tiempo a ese pensamiento. No es útil. La leyenda. Llevas 11 años en esto.
Su nombre es conocido en unidades de todo el estado. No por nada de lo que hizo, sino por la aplicación constante y consistente de inteligencia y voluntad durante más de una década en un ambiente diseñado para aplastar a ambos hasta la nada. Los hombres más jóvenes que nunca lo han conocido saben su nombre. Él se ha convertido en algo más grande que tú. Eres consciente de ello y tienes cuidado, porque una leyenda es un objetivo. Atrae la atención de los fiscales que quieren incluir su nombre en las denuncias. Atrae la atención de hombres ambiciosos del interior que ven derribarlo como el camino más rápido hacia el estatus. Llama la atención de organizaciones que tienen sus propios motivos para querer verlo disminuido. Gestionas tu leyenda de la misma manera que gestionas todo lo demás, con cuidado, estratégicamente. También está gestionando algo que nadie en el exterior menciona cuando habla de prisión: el peso del tiempo. 11 años, te uniste a los 29, ahora tienes 40. Tu cuerpo recuerda cosas que tu mente a veces intenta olvidar. La violencia de la que era parte, los hombres que pasaron por este mundo y ya no están en él. Las decisiones que parecían necesarias y que aún defiendes, pero que te visitan en las horas previas al amanecer, cuando el pabellón está en su más profundo silencio. Duerme 4 horas la mayoría de las noches. El resto del tiempo piensa, planifica, lee. Leyó más libros en sus 11 años de encarcelamiento que los que la mayoría de la gente lee en toda su vida. Filosofía, historia, economía, derecho. Ahora entiende muy bien la ley. Presentó peticiones que, según los abogados profesionales, eran imposibles. Uno de ellos derivó en una audiencia que aún está pendiente. Incluso puede que se vaya antes de lo esperado. No estoy seguro de qué harías con él, el fantasma. Fuiste liberado hace 14 meses. Hace 14 meses cruzó unas puertas y se encontró con una mañana que olía como nada que hubiera olido en 11 años y se paró en la acera con un billete de autobús, $200 y una bolsa de basura que contenía todo lo que poseía. Y sintió algo para lo que aún no encuentra la palabra adecuada. No fue alegría, ningún alivio. Era algo más desorientador que ambos. El mundo siguió moviéndose mientras estabas dentro. Los teléfonos móviles y las manos de las personas están irreconocibles. Los precios de todo son incomprensibles. Los ritmos de la vida ordinaria, supermercados, tráfico, conversaciones informales, las miles de interacciones sociales más pequeñas que los civiles realizan sin pensar ya no son naturales, o tal vez nunca lleguen. Estás fuera, pero no eres libre. Se presenta un oficial de libertad condicional cada 2 semanas. Hay lugares a los que no puedes ir, personas con las que no puedes asociarte. Una lista de condiciones ligadas a tu libertad que hacen que la vida cotidiana parezca cruzar un campo minado en la oscuridad. Su trayectoria lo sigue. En cada solicitud de empleo, en cada intento de alquilar un apartamento, en cada interacción con un extraño que llega incluso a preguntarte sobre tu pasado. La organización todavía existe. La gente se pone en contacto. Son respetuosos. Reconocen lo que construiste, lo que mantuviste, lo que sacrificaste. Ofrecen cosas. Escuchas. No responden. Está tratando de hacer algo para lo que 11 años dirigiendo una empresa criminal dentro de una prisión de máxima seguridad no lo prepararon precisamente. Está intentando ser un civil. Tu hija tiene ahora 20 años. Está en la universidad. No lo visites. A veces envías un mensaje y respondes con cuidado, consciente de que cada palabra que escribes es una negociación con alguien que tiene todos los motivos para haberte descartado y sin embargo decidió no hacerlo. Por ahora. Ese por ahora es todo para ti. Vive en una habitación individual en una casa de transición. Trabaja en un almacén. Carga cajas, apila paletas y regresa a casa agotado de una manera completamente diferente al agotamiento de la prisión. Es un escape limpio. No estoy seguro de qué hacer con ello. En algún lugar, ahora mismo, en una sala del tribunal, un juez está leyendo una sentencia. Un joven está sentado a la mesa intentando procesar números, años que todavía no parecen reales. No parecerán reales por un tiempo. Lo procesarán, lo transportarán, le darán un número y lo conducirán por un pasillo donde los hombres lo mirarán de la misma manera que lo miraron a usted el primer día. No tiene idea de lo que está a punto de enfrentar. No tiene idea de en quién está a punto de convertirse. No tienes idea de que el lugar al que estás entrando tiene su propio mundo completo dentro de él. Su propia economía, su propio gobierno, sus propias leyes que operan con total independencia y a menudo en directa oposición de las leyes del país que acaba de condenarlo. Él lo entenderá, todo se entiende. La pregunta es cuánto te costará aprender. La pregunta es qué quedará de él cuando termine la lección. El ciclo continúa.